En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro entregó ayer su pasaporte a la justicia. Lo hizo luego de recibir en su casa de descanso a una comitiva policial que le informó que es objeto, junto a varios de sus aliados, de una investigación por una tentativa de golpe de Estado que habría culminado en los ataques a las sedes de los tres poderes públicos el 8 de enero de 2023. ¿Qué es lo que indagan las autoridades? Una supuesta trama que habría iniciado sus actividades antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, en las que el entonces mandatario perdió por estrecho margen frente a Luis Ignacio Lula da Silva. La policía lanzó la operación llamada Tempus Veritatis para desarticular, conocer la actividad de esta organización criminal que actuó en el intento de golpe de Estado para mantener a Bolsonaro en el poder. Los agentes recibieron 33 órdenes de allanamiento y además 4 órdenes de arresto. Además, requisaron pasaportes para impedir que algunos de los investigados salieran del país. Reacción de Bolsonaro, breve. Hablando con Folio allí San Pablo. Hace más de un año que no gobierno y continúo sufriendo una persecución implacable. Olvídense de mí, agregó. Ordenada por el magistrado de la Corte Suprema Alexandre G. Moraes, la operación involucra también a 4 generales, incluyendo Walter Braga Neto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente de Bolsonaro, y Augusto Heleno, ministro de Gabinete de Seguridad Institucional durante la administración anterior. Reacciones, la del presidente Lula da Silva, que en una entrevista este jueves declaró que Bolsonaro não estava preparado para perder as eleições. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar chorando e foi embora para os Estados Unidos, porque ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Então vamos esperar as investigações. Eu espero que no tempo mais rápido possível a gente possa ter um resultado do que foi que verdadeiramente aconteceu no Brasil. Todo un hecho político, otro sacudón en la vida institucional de Brasil. Vamos a profundizar en esta noticia. Estamos con nuestro corresponsal, Marcelo Silva de Sousa. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Marcelo, ¿se sabía que esta investigación de la Policía Federal estaba en curso? Bueno, concretamente lo que se sabía es que, ya hay varias investigaciones en curso, tanto por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 como contra miembros del bolsonarismo, por lo que el juez Alexandre de Moraes entiende como una estructura de milicia digital. Esto es un grupo que orquestaba ataques sistemáticos a las instituciones democráticas con el objetivo de crear un clima para romper el orden democrático. La operación de ayer lo que viene a hacer de alguna manera es juntar las distintas piezas del rompecabezas y colocarlas cronológicamente en una historia que, según el juez Alexandre de Moraes, comienza con los ataques a las instituciones y termina como corolario con el intento de golpe de Estado del 8 de enero. Eso que decís de los ataques a las instituciones, cuando hablan de que la trama comienza antes de las elecciones, es cuando se empieza a hablar de un posible fraude desde antes, ¿no? Sí, exactamente. En la línea cronológica que uno podría armar de una manera arbitraria, viendo los elementos que aparecen en la decisión del juez Alexandre de Moraes, que fue quien firmó la operación de la policía ayer, uno podría comenzar esa línea de tiempo allá por 2021, cuando Jair Bolsonaro comienza a hacer lives, aquellas transmisiones semanales que hacía para hablarle directamente a sus seguidores sin intermediarios, en los cuales comienza a hacer alegaciones de supuesto fraude justamente
cuestionando el mismo sistema electoral de urna electrónica por el cual se había electo en el año 2018 y más claramente en 2022, el año de la elección presidencial en que pierde con Lula. Hay una reunión con la alta cúpula de su gobierno que está grabada, que está en manos de la Policía Federal y que fue uno de los motivantes de la operación de ayer, en la cual Bolsonaro reconoce las dificultades que va a tener para vencer a Lula da Silva. De hecho, él dice que las encuestas están mostrando a Lula arriba en las elecciones y que el escenario más probable es que él pierda esos comicios, pese a que públicamente decía otra cosa, y él da una orden a sus ministros de comenzar a diseminar desinformación para de alguna manera manchar el proceso que estaba en marcha. Sí, hay otro elemento que aparece en la investigación ordenada por el ministro de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Bolsonaro llegó a recibir un borrador de decreto de golpe de Estado en noviembre de 2022 y ese texto fue objeto de modificaciones durante varias reuniones en el Palacio Presidencial de Planalto. Sí, ese es un elemento muy importante porque hasta ahora lo que el expresidente Bolsonaro alegaba es que, si habían existido tramas o posibles conspiraciones para atentar contra la democracia, había sido a espaldas de él, básicamente. Este es el argumento que él decía, que podrían haberse dado esas conversaciones a través de colaboradores o personas próximas, pero que él no le había dado el visto bueno a nada de eso. Y justamente los elementos que presenta la policía, que ya está en manos de los investigadores, viene un poco a derrumbar esa versión, y tanto la reunión en la cual Bolsonaro pide a sus ministros que empiecen a atacar el sistema electoral, como la recepción de este decreto, son elementos clave, porque la policía, en base a conversaciones telefónicas que tuvo acceso de Mauro Cid, el ex ayudante de órdenes que llegó a ser detenido en 2023, reconstruye que Bolsonaro efectivamente recibió un decreto de tenor golpista que proponía en esencia anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2022 en una redacción con alguna base jurídica aplicada a fines golpistas. Proponía convocar a nuevas elecciones, y lo más interesante que surge en base a las conversaciones a las que tuvo acceso la policía es que la versión original, que fue presentada por Felipe Martins, un ex asesor en asuntos internacionales de la presidencia que fue preso ayer, proponía, además de la anulación de los resultados, órdenes de arresto para 2 jueces del máximo tribunal. Estos son Alexandre de Moraes, autor de la operación de ayer, y Gilmar Méndez, y del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Bolsonaro, según se desprende de las conversaciones a las que tuvo acceso la policía, presenta de vuelta una versión, según palabras de Mauro Cid, del ex ayudante de órdenes, una versión más concreta, más objetiva, y resume las 3 órdenes de arresto, deja apenas la del juez Alexandre de Moraes, con lo cual no quedan dudas para los investigadores de que este decreto de carácter golpista no solo Jair Bolsonaro tuvo conocimiento, sino que aprobó su contenido, proponiendo inclusive una segunda versión del mismo. Y hay otro elemento, ¿no? La convocatoria a esa reunión con los comandantes de las Fuerzas Armadas para presionarlos para que adhirieran a todo este intento. Sí, exacto. Son varios hechos los que cita la policía como mostrando que Jair Bolsonaro tuvo un papel activo en esta trama, en esta cronología golpista, y justamente se citan reuniones con autoridades militares en las cuales se presionaba a los mismos para que pudieran captar generales y apoyos dentro de las Fuerzas Armadas. Inclusive la operación de ayer deja en una situación bastante embarazosa a varios exministros del gobierno de Bolsonaro y varios militares. Particularmente voy a mencionar
dos. Uno de ellos es el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, que en una reunión a mitad de 2022, cuando Bolsonaro propone que sus ministros empiecen a atacar sistemáticamente las instituciones democráticas, Heleno sugiere que, con palabras textuales, si hay que golpear la mesa, esto tiene que hacerse antes de las elecciones porque después ya iba a ser demasiado tarde. Heleno fue blanco de la operación de ayer, como también el general Braga Neto, quien fue compañero de fórmula de Bolsonaro, era ministro de Defensa y se mostró inclusive frustrado hacia final de 2022 por la falta de apoyo que estaba teniendo en parte de las Fuerzas Armadas. Básicamente, Braga Neto llegó a insultar en conversaciones con aliados de Bolsonaro a los jefes del ejército y de la aeronáutica, quienes llamó de cobardes y traidores a la patria por no estar adhiriendo a una intentona golpista que, por lo que sabemos hasta ahora, del comando de las tres fuerzas durante el gobierno de Bolsonaro solo contaba con el visto bueno de la Marina. Se está investigando ahora, parte de todo este proceso, si el Comando de Operaciones Terrestres del Ejército llegó a preparar un plan operacional para cumplir las órdenes de ese decreto, ¿verdad? Exacto, los investigadores de la policía tienen en la mira a un general del ejército que había prometido poner a disposición tropas de fuerzas especiales para esa operación golpista en caso de que se concretara con fuerzas militares en las calles, pero lo que parece haber sido decisivo y que generó frustración en el general Braga Neto fue que el alto comando del ejército, esencialmente porque se trata de, obviamente, la fuerza militar más numerosa, no acompañó la presión que sufrió por parte de el gobierno bolsonarista para adherir a esta aventura golpista. Marcelo, otra cosa que salió ayer es que también hubo un allanamiento a la sede del Partido Liberal de Bolsonaro y se informó que se encontró incluso un discurso que anunciaba un estado de sitio. Sí, es un documento del cual se han ido conociendo algunos detalles a través de la prensa brasileña. Todo indica que es un discurso que estaba preparado para que leyera eventualmente Bolsonaro una vez que se anunciara, que se ejecutara el famoso decreto golpista anulando las elecciones. Y es también un documento que puede comprometer todavía más al expresidente brasileño y principalmente al Partido Liberal también, que según las investigaciones, esto hay que decirlo, la sede del Partido Liberal, la policía considera que funcionó como una suerte de cuartel general en la preparación de esta trama golpista, y es un golpe muy sensible al partido, que es el mismo que Bolsonaro integra todavía hoy y buena parte de sus aliados en el Congreso, porque estamos en un año de elecciones municipales. Su jefe, el presidente Valdemar Costa Neto, fue preso ayer, no directamente por la operación que investiga la trama golpista, sino porque Valdemar Costa Neto era blanco de un allanamiento y fue encontrada un arma de fuego con posesión irregular y por eso todavía sigue detenido, con lo cual también la operación de ayer es una muy mala noticia para el bolsonarismo en general y para aquellos parlamentarios que no necesariamente están vinculados con esta historia del 8 de enero y la trama golpista. Con respecto a este discurso, uno de los asesores de Bolsonaro negaba que lo hubiera redactado él, decía no coincide con las tradicionales y reconocidas declaraciones y frases del expresidente, ¿no? Sí, hasta ahora, bueno, la parte de la estrategia de defensa del expresidente Jair Bolsonaro lo hemos visto también cuando fue encontrado el decreto golpista en el domicilio de Anderson Torres, del exministro de Justicia. Siempre ha sido que se trata de documentos que no llevan firma, que nunca fueron publicados y por eso bueno, no hay cómo atribuírselo al expresidente Bolsonaro, pero está claro
en base a las investigaciones y a las pruebas que ha recogido la policía hasta ahora, que el expresidente estaba al tanto, inclusive dio su aprobación a un decreto en este sentido. Ahora será, obviamente, en materia de investigaciones, ver la posible conexión, la eventual conexión entre el documento secuestrado ayer y este otro decreto golpista que ya está siendo considerado por los investigadores. Si bien, por lo que mencionás, Marcelo, las pruebas son bastante contundentes, alguien puede preguntarse, ¿el juez Alexandre de Moraes es un enemigo de Bolsonaro? ¿Puede haber alguna duda sobre su independencia? Bueno, es uno de los temas que buena parte del bolsonarismo ha cuestionado, inclusive ahora que se conocen detalles como que en la trama golpista existía la intención de ordenar la captura del juez del máximo tribunal. Muchos se preguntan, bueno, si el juez, perdón, en estos momentos no es víctima y al mismo tiempo está a cargo de las investigaciones por un proceso que lo tenía como uno de los principales, de las principales víctimas, de los principales perjudicados. También el juez, es cierto, ha sido criticado en el pasado por el tamaño de algunas de sus operaciones que, según ciertos abogados, no estaban del todo, no contaban con suficientes elementos para poder desarrollarse. Lo cierto es que en el máximo tribunal brasileño hay un entendimiento de que las investigaciones deben ser conducidas por este juez, que justamente se lo conoce por tener un pulso fuerte, y es algo que cuenta casi con unanimidad, diría, dentro del máximo tribunal, salvo por los dos jueces que indicó Bolsonaro en su momento, y es algo que el día después de los ataques del 8 de enero, el mismo 9 de enero, cuando las autoridades estaban recorriendo los edificios aquí en Brasilia todavía en destrozos, fue determinado por orden en su momento de la presidenta del máximo tribunal, Rosa Weber, que quien conduciría las investigaciones, quien sería el relator, el conductor de las pesquisas, sería Alexandre de Moraes, porque el Supremo Tribunal Federal ha querido desde aquel momento dar una respuesta a la altura de la amenaza que sufrieron las instituciones, y por eso entienden que Alexandre de Moraes es la figura adecuada para eso y parece ser hasta el momento una figura intocable de su rol de conductor en esta historia. Parece ser la figura, por lo que decías, por eso que tiene conocido por su pulso fuerte, decías. Sí, exactamente. Sobre todo por, en algunos casos, haber ordenado allanamientos en una de sus intervenciones más criticadas, por haber ordenado allanamientos contra empresarios cercanos, por ejemplo, al expresidente Bolsonaro, con base a conversaciones de WhatsApp, pero pocos elementos más. Y es desde 2019 el juez némesis, de alguna manera, del expresidente Jair Bolsonaro, porque él ha absorbido la conducción de varios procesos contra el expresidente y contra su familia. Recordemos que esta enemistad ha llevado a que Bolsonaro, en actos públicos allá por 2021, en el recordado acto del 7 de septiembre, del Día de la Independencia de Brasil, se subiera a un escenario en Sao Paulo y ante sus seguidores llamara a este juez, que hoy lo tiene en la mira, como canalla. Inclusive Bolsonaro llegó a amenazar con que jamás cumpliría las decisiones que de Moraes tomara. ¿Cómo sigue ahora el proceso? ¿Qué queda a esperar? Bueno, va a ser muy, muy interesante. Hay mucha expectativa por ver qué va a pasar en las próximas semanas después de esta mega operación de ayer, que, como decía Emiliano, la policía la bautizó como Tempus Veritatis, la hora de la verdad, reconociendo de alguna manera la importancia que va a tener por tanto las órdenes de arresto que fueron cumplidas como por las decenas de órdenes de allanamiento que se espera que, en base a los documentos secuestrados, dé lugar a nuevas piezas documentales para reconstruir este rompecabezas.
No sabemos cuánto tiempo va a tomar, si va a haber en lo inmediato nuevas órdenes de allanamiento o de arresto en caso de que se considere que alguno de los investigados está obstruyendo las investigaciones, pero se cree que la operación de ayer va a ser sin dudas muy importante para desvendar esta trama y uno de los, tal vez hasta ahora el mayor paso que dio la policía para intentar esclarecer la historia de esta trama golpista que, según los investigadores, comenzó con los ataques a las instituciones y tuvo como corolario el 8 de enero de 2023. Marcelo Silva de Sousa, corresponsal de En Perspectiva en Brasil. Gracias por acompañarnos hoy con estos apuntes. Seguimos en contacto, seguimos en particular atendiendo a este proceso, ¿de acuerdo? De acuerdo, estaremos atentos. Un abrazo.